La presentación que voy a hacer yo, quiero hacer algunas salvedades porque es importante. Es decir, por cuestiones de tiempo vamos a hablar de las principales variables de desempeño y explicativas de toda la cadena láctea argentina. Plantear las realidades de la cadena láctea argentina no significa excusas o ataques a ningún eslabón de la cadena, sino tratar de contar las realidades del sector. Muchas de las cosas que vamos a enunciar están en proceso de desarrollo y eso hay que reconocerlo, que seguramente tendrán su impacto en el largo plazo y que hoy, como no están concretadas en su totalidad, no las vemos como acciones que están en marcha. Y por último, nuestro análisis se basa en cuestiones estructurales, en cuestiones estratégicas y no en planteos de la coyuntura. Bueno, la pregunta que nos hicieron es si podemos seguir trabajando como hasta ahora y ser competitivos. La respuesta es contundente, es no. ¿Y por qué decimos tan contundentemente que no? Bueno, en función a 4 variables de desempeño que les voy a tratar de mostrar, que son, por un lado, la producción de leche, la curva roja es la de Argentina, tomamos adrede del año 1999, que fue el pico de producción de 10.329 millones de litros, donde veníamos creciendo durante 9 años consecutivos al 7% anual. A partir de allí, tomando base 100, ven que la producción de Argentina tiene un comportamiento en la curva roja estable y una alta volatilidad dentro de esa curva, que es muy similar a lo que ocurre en Uruguay y en Nueva Zelanda, producto de dos cuestiones. Una, que tienen expuestas ambas lecherías su producción al mercado internacional y a su vez porque su producción está basada en esquemas de tipo pastoril, pero tienen tasas de crecimiento muy significativas. A diferencia de Estados Unidos, con una tasa mucho más baja, la curva negra, donde tiene una tasa más baja pero estable en el tiempo. Esto muestra como primer variable de desempeño que la lechería argentina está estancada y encima de estancada con volatilidad en ese estancamiento. Respecto al principal destino que tiene la producción de leche en Argentina, que es el consumo doméstico, estamos aproximadamente en 210 litros de leche por habitante y por año de consumo. La línea punteada que ven ahí no es la media, sino la tendencia. La tendencia muestra que estamos en una situación totalmente estabilizada, con lo cual hay pocas expectativas de que ese desempeño crezca, solamente va a ser por crecimiento vegetativo de la población y también, obviamente, por un dato que no es menor, por la inmigración. El excedente de la leche que no se destina al mercado interno tiene como destino la exportación. Como ven ahí, pico de exportaciones en volumen y en valor en el año 2011, caída 7 años consecutivos. Hemos retrocedido, digamos, a niveles de exportación del año 2003, llegamos a exportar el 28% de la leche que se producía en Argentina, hoy estamos en el 13% en 2017 y arrancamos el año 2018 incluso por debajo de eso, con una serie de países que tienen tasas de crecimiento, salvo el caso de Australia, que está similar a nosotros, tasas de crecimiento en sus exportaciones muy significativas. Y lo que resume, digamos, todo esto está basado en el trabajo de IAPUCO, son 27 meses de datos desde diciembre del 2015, donde las barras beige representan el valor neto creado por la cadena. Fíjense que en la mayoría de los casos el valor neto creado está en la parte negativa del eje, solamente un periodo muy corto de 6 meses, 7 meses estuvimos por arriba. La curva verde es el valor retenido o el resultado que tuvo la industria, la curva roja es el valor retenido o el resultado del sector primario. Mirado en números, a valores actuales, en este periodo de 27 meses el sector facturó por 488.000 millones de pesos, de los cuales no creó valor, sino que destruyó valor por 15.387 millones de pesos o más o menos 700 millones de dólares, con lo cual tiene un margen relativo de una pérdida del 3,2% en pesos moneda corriente y 2,9% si lo medimos en dólares, donde el sector industrial prácticamente tuvo un resultado neutro en todo este periodo y el sector primario tuvo un valor
creado negativo de 15.441 millones de pesos o 716 millones de dólares. Para resumirlo y ponerlo en un número más entendible, en estos 27 meses el sector destruyó valor por 70 centavos por litro de leche a moneda constante o 3 centavos de dólar por litro de leche. Entonces, viendo lo que se lee por ahí de que la lechería argentina tiene un problema coyuntural, como es la sequía, las inundaciones, la volatilidad de precios, nosotros cambiamos la aseveración por una pregunta diciendo si en realidad tiene un problema coyuntural. La lechería, cuando los factores que generan crisis son recurrentes y de diversos orígenes, el problema que parece coyuntural es un problema básicamente estructural. Antiguamente se definía el éxito de una economía o de un país o de un sector por sus ventajas comparativas. Argentina tiene muchas de ellas: disponibilidad de tierra en abundancia, un clima medianamente benigno comparado con muchos países, disponibilidad de agua, un conocimiento muy importante del negocio y un bajo impacto ambiental, es decir, como decían, somos dentro de la geografía mundial bastante green and clean, digamos, pero obviamente estamos en posibilidades de tener ventajas en ese aspecto. La pregunta que nos hacemos es si esas ventajas comparativas son determinantes en la actualidad con el avance de las tecnologías de insumo y de proceso que hacen que produzcan leche países o regiones que no son tan favorecidas. ¿Qué significa entonces? Y ahí aparece el concepto de competitividad por encima de lo que se conocía como ventajas comparativas. En una definición de carácter más parcial o económica, ser competitivo es básicamente ganar dinero, ganar un espacio de mercado y sostenerlo en el tiempo. En una visión más global o más sistémica, la competitividad se define como la sustentabilidad económica, social y ambiental de un sector agroindustrial y que eso se pueda mantener en el tiempo, es decir, que genere recursos o ganancias para el sector, que derrame en la sociedad esa ganancia y que a su vez proteja el medio ambiente. Entonces ahora vamos a analizar lo que yo les decía, la cadena láctea, que como sabemos inicia en el proceso de las tecnologías de insumo y de proceso, es decir, en la investigación, el desarrollo y la transferencia de esa tecnología al sector. La componen, a nuestro entender, solamente dos eslabones, que son el eslabón industrial de la producción primaria y el eslabón industrial. Los otros son eslabones de servicio, como el sector comercial. Entonces vamos a ver las principales variables explicativas o de desempeño de cada uno de ellos. El sector obviamente está influenciado por variables del contexto, dos bastante lejanas, como son el clima y los mercados internacionales, y por una variable más cercana del contexto, como es el contexto país donde se desenvuelve la lechería argentina, y vamos a tratar de explicar esas cuatro, que son las variables económicas, la presión tributaria, la burocracia y la infraestructura básica. Y de cada uno de los eslabones vamos a explicar en el sector primario la productividad y el bienestar animal, no bienestar animal visto desde el punto de vista de las regulaciones, sino de lo que nos hace perder la falta de bienestar animal. Y en el sector industrial vamos a analizar la estructura, su productividad, la escala, el uso y la logística, y también, obviamente, lo que cruza toda la cadena, que es el financiamiento. Y por último, la política sectorial, donde la hemos dividido para lo que nosotros consideramos 4 puntos fundamentales, que son la articulación, producción primaria e industria, la información como transparencia de la cadena, mecanismos anticíclicos para tratar de lidiar un poco con estas variables del contexto, como son el clima y la volatilidad de los mercados internacionales, y por último, la institucionalidad del sector. Entonces, viendo esas variables explicativas, obviamente que el contexto tiene una incidencia muy fuerte. Cuando quisimos hacer comparaciones internacionales, obviamente nos dimos cuenta que estamos en la peor de las situaciones, es decir, inflación promedio en los últimos 5 años del 32%, una tasa de interés del 27% como de política monetaria, un tipo de cambio que va en los últimos 10 años 5 o 6 puntos por detrás de la inflación, y distorsiones de precios relativos
que, como sabemos nosotros, un precio relativo son los salarios. Y vemos que el sector primario, en la encuesta que presentaban los chicos antes, tiene 4,3 equivalentes hombre en el tambo promedio. Si tomamos el total de salarios pagados por el sector primario, cada equivalente hombre obtiene de bolsillo en el sector primario 15.000 pesos y cada equivalente hombre en el sector industrial obtiene de bolsillo 38.000 pesos. Ahí hay una gran distorsión en función de que en ambos casos son con calificaciones similares, es decir, no hay ningún grado de especialización diferencial entre cada una de esas manos de obras, agregando el problema del lugar donde se desarrolla cada una de esas tareas. El otro problema es la presión tributaria, y en la cual nosotros ponemos muchísimo hincapié, no tanto por el 40% sobre el valor final de mercado o más del 40% del valor final del mercado que representan los impuestos, sino que se da el antagonismo de que una parte de la lechería soporta el 42, 43% de presión tributaria y otra parte crece y se hace más fuerte y compite en forma desleal a través de la evasión del IVA, básicamente en diversas formas y estilos, pero que no es menor al 20 o el 30% de la producción lechera de Argentina. Otro tema muy importante dentro de las variables económicas es la burocracia que produce. Resta tiempo a la gestión empresaria, es decir, vemos los que estamos en los pueblos, a los productores dando vuelta por la ciudad haciendo trámites en lugar de estar trabajando en el campo generando mejoras. Cada trámite, a su vez, que son 100 y pico los que se dan dentro de la cadena, genera un costo y a su vez a la industria y al sector primario le genera armar una estructura administrativa para atender la burocracia. Y esto doy prueba fehaciente de que departamentos completos, como por ejemplo de comercio exterior, tienen más gente trabajando en la administración de los papeles que vendiendo productos en el exterior. La infraestructura, no debería hacer ningún comentario, las fotos hablan por sí solas. El sector tiene en la cuenca lechera el 270.000 kilómetros de camino, de los cuales el 82% es de tierra y el 90% es carretero, con la particularidad que, y como dato anecdótico, para juntar los 27 o 28 millones de litros de leche que producimos por día, nuestros camiones tienen que recorrer el equivalente a 8 vueltas al mundo todos los días. 360.000 kilómetros recorremos todos los días para juntar la leche en esas condiciones en algún momento del año. Producción primaria, productividad. Bueno, podríamos haber hecho las comparaciones que a ustedes se les ocurra con países parecidos, diferentes. Lo hicimos en los extremos. Comparamos Argentina con Nueva Zelanda y lo único que queremos mostrar son estos últimos dos datos. Productividad de la tierra en kilos de sólidos útiles por hectárea y por año. Argentina, 484 kilos de grasa y proteína. Nueva Zelanda, 1.036. Productividad de la mano de obra primaria, 16.247 kilos de sólidos útiles por equivalente hombre y por año. Nueva Zelanda, 53.051. Es decir, estamos en un abismo bastante grande. Con la particularidad que esa mejora competitiva se hace con un precio prácticamente idéntico. Fíjense que el precio por kilo de sólidos útiles del periodo 2016-2017 para Argentina fue de $4,54 y para Nueva Zelanda fue de 4,61, es decir, un 1,5% de diferencia. Claro, cuando lo comparamos por litro de leche, el precio medio de Argentina para ese periodo fue 31 centavos de dólar, para Nueva Zelanda fue de 41 centavos de dólar. Un mismo trabajo tenemos desarrollado para lo que hace LTO, que lo vamos a publicar pronto en el Observatorio de la Cadena Láctea, donde comparamos las 15 principales empresas y cuando uno corrige por composición y calidad higiénico-sanitaria, los precios que parecen muy distintos de Argentina respecto al resto del mundo, cuando uno analiza los estándares que ellos utilizan como medio, 4,20 de grasa, 3,40 de proteína, menos de 25.000 UFC y menos de 250.000 células somáticas, los precios son prácticamente idénticos. Otra cuestión de la
eficiencia y productividad del sector primario, ya lo mencionaron los muchachos, pero está basada en lo que nos hace perder el déficit de bienestar animal. Tomé como datos que en el año hay entre 80 y 110 días de lluvia, que producen obviamente barro en el día de la lluvia y los días posteriores, y que tenemos entre 120 y 150 eventos de índice de temperatura y humedad mayor a 68, es decir, a partir del cual la vaca empieza en un proceso de estrés y obviamente produce menos. En realidad lo que tenemos es el 60% de los días del año afectados por barro, alta temperatura o alta humedad, y enfrentamos ese escenario con el 52% de los tambos que no tienen sombra en el corral, 91% que no tiene ventiladores y aspersores, es decir, enfrentamos esa inclemencia climática con una infraestructura que no es la adecuada. Yendo al sector industrial, pasando al segundo eslabón de la cadena, acá siempre se me enojan las pymes. Una de las características, atomización y conformación del sector industrial, el índice C4, que es un índice que se usa para medir cuánto reciben y procesan de la producción total las 4 empresas más grandes de cada país. El índice C4 en Argentina es del 34% y el C1, o sea, la empresa más grande, del 14%, es uno de los más bajos de la lechería mundial, ya que el rango de los países en los cuales la lechería es competitiva está entre el orden del 55 al 97%, con una particularidad adicional, que el índice C4, cuando uno mira el C1 de esos países, son Fonterra en Nueva Zelanda, Arla Food en Dinamarca, Dairy Farmer of America en Estados Unidos, Conaprole en Uruguay, Colum en Chile, Dos Pinos en Costa Rica, todas cooperativas. Esto produce, en definitiva, que tengamos plantas chicas. Los últimos desarrollos industriales en Argentina fueron todos inferiores a 500.000 litros de leche por día de procesamiento. La última planta que hay ya funcionando en Nueva Zelanda es de 4.400.000 litros de leche por día y ya está en desarrollo plantas de 6 millones de litros de leche por día, y a su vez esas plantas tienen una alta ociosidad, 40% de promedio en el año, lo cual genera altos costos de estructura y nos baja la competitividad de commodity, porque el kilo de leche en polvo entera en bolsa de 25 kilos que vamos a exportar, tenemos que competir con aquel competidor que tiene plantas de 6 millones de litros de leche por día. Esta situación de escala chica, capacidad ociosa, plantas chicas, al no poder competir por escala y o productividad, se acude a la evasión impositiva y se agudiza el ingenio en el procesamiento industrial. Yendo al sector PYME, la pregunta que nos hacemos es si pueden ser competitivas las empresas pymes en un escenario donde continúen produciendo cuartirolo, barra y sardo, ante un crecimiento en escala y productividad de las empresas grandes y obviamente cumpliendo todas las exigencias impositivas. Creo que no. Es por eso que la industria pyme, que es el único caso en el mundo donde tiene una participación o una cantidad de industrias pymes, es Argentina, necesariamente requiere de un proceso de especialización. No estoy hablando acá de especialización de transformarse en lo que ocurre en Italia con las denominaciones de origen y demás, sino que por ahí uno ve 3 plantas industriales de 50.000 litros que las 3 hacen cuartirolo, barra y sardo, ¿por qué no una hace una de cada uno? El asociativismo en los procesos productivos, Carlos mostraba muy bien cómo se utiliza leche entera para producir queso y no se utiliza el suero, es decir, procesos asociativos para procesar el suero, complementación comercial en la comercialización de varias pymes en una misma estructura comercial, y lo que mencionó el director de lechería y que está trabajando bastante el sector pyme, que es incursionando en el sector de la exportación. Otra cuestión de la industria es la mano de obra. Carlos decía antes que él tiene relevado solamente mano de obra industrial, 1.100 litros más o menos por empleado y por día, solamente haciendo la división entre la leche que procesó la industria y el empleo registrado
en la industria, descartando, digamos, lo que son los que no pertenecen a la industria, porque las estadísticas del Ministerio de Trabajo tienen mezclado por ahí otras actividades, el promedio de productividad por persona y por día en Argentina está en 800 litros, haciendo la salvedad de que hay empresas que están en menos de 500 y hay empresas que están en más de 3.000 litros por empleado y por día. Nuestro competidor directo en el mercado internacional de commodities tiene una competitividad de 4.246 litros por persona y por día. Si decimos, bueno, nuestra industria está mucho más diversificada que la industria neozelandesa, comparémonos con empresas que también hacen yogures, hacen otro tipo de productos, y vimos en promedio que la productividad de todos esos países es de 2.500 litros de leche por empleado y por día. Esto genera una situación sumada al valor salarial que existe en Argentina, que la incidencia en el valor de salida de fábrica de la mano de obra industrial es del 24% y en el valor final de mercado es del 14%. Obviamente, los spots publicitarios de quienes defienden la cuestión gremial utilizan los que están entre paréntesis, es decir, solamente la mano de obra representa el 4,5% del valor final. Eso ocurre solamente en 2 industrias de Argentina y que no llegan a representar el 10% de la leche del país. Escala y uso de capacidad. Tenemos 14 millones de litros de leche de capacidad industrial instalada para el secado de leche en 30 plantas con una capacidad promedio de 464.000 litros de leche por día. El relevamiento que hizo la Dirección Nacional de Lechería, y tenemos que decir que es el primer relevamiento después de 35 años que no hacíamos un relevamiento de este tipo, con lo cual nos va a dar mucha información para la toma de decisiones del sector. Las plantas, el 70% tiene más de 10 años. Este es un dato benévolo porque era el dato que pedía. En realidad el promedio de ese 70% es 20 años. En un trabajo que obtuvimos de Productivity Community de Australia, muestra los diferentes usos de capacidad y el tamaño de planta, cuánto es el costo por tonelada de leche en polvo. Fíjense que Argentina estaría ubicada con su entre 50 y 70% de uso de capacidad y entre 500 y 1 millón de litros de leche por planta, y este trabajo termina solamente en plantas de 2 millones, donde el costo es de casi $500 por tonelada. Si corremos la columna más allá y vemos estas plantas nuevas de 6 millones de litros, tienen un costo por tonelada de leche en polvo de $350 versus los prácticamente $850 por tonelada que ocurre aquí. Y traigo a referencia el cuadro que sigue porque hace muy poquito, cuando la leche en polvo entera tocó los $3.200 por tonelada y la moneda se fue a 20 pesos con algo, automáticamente surgió la reacción de, bueno, ahora sí somos competitivos para exportar porque tenemos un precio internacional razonable y tenemos un tipo de cambio razonable. Fíjense que en $3.200 por tonelada, al costo medio de elaboración de leche en polvo, el poder de compra de equilibrio es de 5,72, inferior al precio de mercado que fue de 5,80. Entonces, fíjense cómo se va corriendo la posibilidad de mayor poder de compra de la industria en la medida que vienen bajando sus costos de producción. Fíjense que ahí todavía faltan varias columnas para llegar a los $350 por tonelada. Logística y distribución, un tema importante, la recolección de leche a tambo, que se hace en esos caminos que dijimos y que se recorren 360.000 kilómetros por día. En los años 2000 juntábamos 120 litros de leche por kilómetro. En la actualidad nos llegamos a 75 litros de leche por kilómetro. ¿Por qué ocurre ello? Hay 5.000 y pico tambos menos, hay 5 o 6 empresas más compitiendo en el mercado, lo cual llevó que la incidencia del transporte, que era del 3,5 sobre el precio de la materia prima leche, se duplicó. Hoy el costo de recolección de leche está en el orden del 7% del valor de la leche. Otro dato de logística y distribución,
la famosa quinta columna de IAPUCO. IAPUCO, como saben ustedes, publica la participación del productor, la industria, el comercio y los impuestos. Ha abierto una quinta columna, que son la logística y distribución, que antes eran tareas de los supermercados. Hoy el supermercado te pide directamente el producto puesto en la góndola. Eso representa 6,3% que se suma a los costos industriales. Ahora sí, terminando con la industria, vamos a la política sectorial. Articulación de la relación entre la producción primaria y la industria, un tema muy remanido. Evidentemente que tenemos que ir a un sistema de pago por calidad y se ve que todo el mundo lo reclama. Un pago por calidad sería pagar por composición de sólidos útiles, calidad higiénica, sanitaria y tratando de minimizar el pago de las conocidas vulgarmente como bonificaciones comerciales. Yo hice un trabajo de simulación utilizando la recomendación que está en los considerandos de Siglea, que es repartir el 80% del precio en calidad, el 20% en bonificaciones comerciales, del 80% de calidad, 60% para calidad composicional, grasa y proteína, el 40% para calidad higiénico y sanitaria, UFC y células somáticas, y el 20% lo dividí entre bonificaciones por volumen y el resto una bonificación fija. Si redistribuyéramos el precio de 5,80 de enero, bajo un sistema como el que les mencioné recién, generaríamos extremos de precio de 7,20 para los que están en la cresta y de 4,50 para los que están en el piso. En resumen, un 33% de los tambos cobraría bastante más de lo que está cobrando hoy, un 33% estaría cobrando parecido a lo que cobra hoy, y un 33% estaría cobrando un precio que lo saca directamente del negocio. Obviamente que es importante un sistema de calidad y es fundamental porque la industria produce sus productos con esa calidad que obtiene, pero bueno, seamos conscientes de la necesidad de cómo vamos a encarar ese proceso, pero si lo seguimos demorando, obviamente nunca vamos a empezar. Un tema que, bueno, ni siquiera deberíamos estar discutiéndolo, que es antes de comenzar el suministro, las industrias deberían informar a sus productores por qué sistema de tipificación y pago le van a liquidar su producción, cuál es el precio de los componentes básicos que le van a liquidar, concretamente grasa y proteína, o proteína, y el plazo en que se lo van a pagar. Todavía en Argentina eso no está aplicado en su totalidad. Confiabilidad del muestreo y el análisis, es decir, la desconfianza de si mi valor de grasa o proteína es el que es o alguien metió la mano. Necesariamente tenemos que ir a sistemas de camiones con instrumentos de medición, no tal vez los instrumentos de medición actuales que están disponibles, minimizar la intervención humana, es decir, evitar la posibilidad de que haya un error humano en la muestra o una intencionalidad humana en la muestra, laboratorios auditados, ahí se discutirá si son de la industria, si son de terceros, si son mixtos, laboratorios arbitrales y un sistema de procesamiento de datos que sea inviolable. Hoy el 33% de la leche se analiza en laboratorios de terceros y hay, según los datos del relevamiento que mencionaba Carlos antes, 795 camiones de los más de 2.000 que tienen caudalímetros con muestreador, pero obviamente muestreadores que son pasibles de ser sometidos a algún proceso manual. El otro punto que obviamente es importante resaltar, a pedido de una de las partes, la posibilidad de que en la relación producto a la industria se formalice a través de un contrato y que ese contrato se rija por las normas vigentes que no son otras que el Código Civil y Comercial. Y por último, la tan mentada leche de referencia, que no es otra cosa que publicar una leche que permita, mediante la estandarización de parámetros, la comparabilidad entre tambos de una misma empresa, entre tambos
de diferentes o entre empresas e incluso la comparación internacional para ver, digamos, esa demanda que está vigente del sector primario. Política sectorial, información, transparencia. Bueno, es un trabajo que me toca muy de cerca. Debemos generar, en la transparencia de la cadena, generar información que provenga de fuentes confiables y reconocidas, que el procesamiento de los datos sea de uso generalizado y que tenga objetividad, no solo en las fuentes, sino también en el análisis y en la comunicación. Es decir, tenemos que generar confianza de que los datos que estamos suministrando de la cadena tienen toda la amplitud y la objetividad necesaria. Sí, obviamente debemos asumir que hay información que a algunos incomoda, en mi caso particular me ha tocado ya varias veces, que hay negadores o detractores seriales, es decir, que cuando no le conviene la información la niegan o inventan otra, y que algunos, sobre todo algunos medios de comunicación, no tengo temor en decirlo porque hay medios presentes, tienen intencionalidad en la información que publican. Y a veces vemos que cuando contamos una noticia que tiene 20 puntos favorables y uno negativo, el título es el negativo. Para eso requerimos algo que yo no tengo y que sí los otros me ayudan, que es paciencia y perseverancia. Dijimos que hay factores del contexto que influyen sobre la lechería argentina, que son el clima y los mercados internacionales. Acá es la curva que presento, resume, es la curva de precios de la FAO, que resume los precios de la leche en polvo entera, descremada, la manteca y los quesos. Y está a través de un índice. Fíjense que transcurrimos muchísimos años con un índice que estaba medianamente estable, donde tenía ciclos largos y de altura de los ciclos realmente bajas. En los últimos años hemos enfrentado ciclos cada vez más cortitos y cada vez más pronunciados. Traducidos a valor leche en polvo, pasamos de $5.100 la tonelada de leche en polvo en 2 años a $2.200, lo cual genera un coeficiente de variación para este periodo del 14% y para el periodo 2001-2018 del 32,3%. Es decir, que alrededor de la media tenemos una variación del 32% de los precios. Y también tenemos esta cuestión del clima, es decir, en poquito tiempo pasamos de 2 inundaciones a una sequía. ¿Cómo enfrentar esto? Y lo pongo como pregunta porque yo no lo tengo claro de cuál es el mecanismo ideal, sí que hay que estudiarlos y hay que probarlos. Fondos de estabilización, diferenciación de precios por mercado o estacionales, aseguramiento de margen, es decir, copiar lo que otros países ya hacen, seguros paramétricos, compras oficiales de leche escolar programadas correctamente, stock a riesgo para mercado externo, una herramienta que ha sido probado, y otro tipo de mecanismos que obviamente tenemos que empezar a desarrollar y a poner en práctica. El último punto de la política sectorial es la institucionalidad. Tenemos en esta mesa de 3 patas una conformación muy dispar. No voy a hacer mayores comentarios, más que decir que en el mundo hay casos probados de instituciones interprofesionales, como son las de Australia y Nueva Zelanda, Inglaterra, Francia, España, Uruguay, Chile, donde en un ámbito común se reúnen, debaten, generan políticas y acciones, básicamente, el sector de la producción primaria, la industria y el Estado. Y bueno, y el financiamiento es otra cosa que, como les decía, cruza toda la cadena láctea, que obviamente lo ideal sería tener tasas más bajas y plazos más acordes. Esto está en relación a nuestra economía. Sí, lo que hay que hacer es innovar en garantías, producto de que el 47% de la superficie es arrendada, el 69% de los productores tiene una parte de la tierra arrendada y el 23% de los productores tiene el total de su superficie en arrendamiento, con lo cual las garantías de tipo hipotecaria, y sobre todo por cuestiones sucesorias, familiares y demás, se hacen muy difíciles. Es por ello que hay que explorar otros mecanismos. Hay que generar asistencia técnica
para la priorización de inversión y la elaboración de proyectos. Los créditos deben ser orientados, hay que hacer una supervisión del uso de los créditos, utilizar esta herramienta que es el certificado Siglea, prenda flotante, chipeo de vaca, seguro, fideicomiso, etcétera, y también arreglar algunos problemas de conectividad entre básicamente la casa central y las sucursales, para que algunos gerentes de sucursales se enteren a veces que hay algunas líneas disponibles y no tienen la menor idea. Hicimos con el amigo Enrique, y ahora cuando digo esto se va a esconder, 3 simulaciones solamente para probar con el modelo general que tiene Iapuco, de 3 cambios en sólidos útiles, en productividad de la mano de obra y en uso de la capacidad industrial instalada. Corrimos esos 3 modelos, lo hicimos dentro de rangos razonables, es decir, porque si corría el modelo en productividad de la mano de obra en 4.000 y pico litros de leche por empleado, iba a ser una utopía. Composición de la leche, el escenario máximo es 7,35 grasa y proteína. Eso produce una mejora en el precio de compra de equilibrio de la industria del 18,3%. Si hacemos un cambio en la productividad de la mano de obra, pasándola de los 800 litros a los 1.100, 1.150, 1.200, 1.250, que no es una cifra de locos, mejoraría la capacidad de compra de equilibrio en un 5,3%. Y por último, si utilizamos la capacidad industrial instalada, no en los 10.000 millones de litros de leche por año, o lo que es lo mismo, 833 millones de litros de leche por mes, a 12.000 millones, lo cual incrementaría el 20% la capacidad de uso, generaría un valor excedente industrial del orden del 34%, lo cual mejoraría la posibilidad de equilibrio de poder de compra en un 11,5. Imagínense si hacemos un poquito de cada una de estas variables el espacio de mejora. Por eso decimos nosotros que la lechería argentina está muy mal, pero el hecho de que esté tan mal, cualquier mejora produce un efecto muy fuerte. Es muy difícil para la lechería de Nueva Zelanda, Estados Unidos o de los 15 países de Europa si están en problemas, porque es poco lo que tienen para mejorar. El gap que tenemos nosotros de mejora es tan grande que cualquier cambio nos puede producir grandes diferencias. ¿Comentarios finales? Hay que ser cuidadosos de no caer en los atajos a la competitividad. Lo puse entre comillas porque no son frases mías, sino las que uno escucha. La renta está en la cadena perdió 15.000 millones de pesos, o 700 millones de dólares en los últimos 27 meses. Hay que producir solo para el mercado interno. Bueno, ¿quién deja primero que yo? El Estado tiene que definir qué lechería quiere. El Estado. Yo ya hice todo. O sea, ya tengo los ventiladores, los aspersores, la media sombra, tengo el pasteurizador tengo 2.500 litros por empleado y por día. El Estado debe poner el marco adecuado, pero el partido lo juegan los actores. Es decir, lo ideal sería que el Estado haga que tengamos 5% de inflación, 4% de tasa de interés, que le cobre impuesto a todos, que no los baje, pero por lo menos se los cobre a todos. Tiene que poner la cancha, pero lo que juegan el partido, los jugadores, los que conforman los equipos son el sector primario y el sector industrial. El contexto de la macro tiene un rol preponderante, es decir, podemos hacer muchas cosas, pero la macro muchas veces arruina esas cosas. El proceso de transferencia de conocimiento e información se evidencia como prioritario. Hablando con Jaime al principio, en el día de ayer, que nos conocemos ya hace más de 20 años, dice, ya di charlas de estas acá en Argentina muchas veces y estamos en el diagnóstico. ¿Y la acción para cuándo? No hay que errar en el diagnóstico. También es una cosa que escucha mucho, que venía a hablar del diagnóstico, ya sabemos cuál es. Hay mucha gente que tiene el diagnóstico equivocado, por esos atajos que digo yo a la competitividad. Revisar entre todos el plan estratégico. Digo revisar porque si les es útil, la FUNPEL tiene un plan estratégico que se puede revisar.
Hay que rankear las acciones por factibilidad, por impacto y por plazo de ejecución. El plan estratégico lo debe diseñar y ejecutar el propio sector en una entidad que nuclee todos los pensamientos. Son los actores sectoriales los que deben gestionar ese cambio. Cadena láctea las cosas, la lechería está condenada al éxito. Gracias.